Buen día, buenos días a todos y a todas. Bueno, espero que anden muy bien. Hoy vamos a hablar de obligaciones, ¿sí? Uno de los temas más largos del derecho civil, porque básicamente de las obligaciones después se desprende todo, y ahora lo vamos a ir viendo de a poquito, ¿sí? Por eso el tema obligaciones está dividido en varias clases, porque efectivamente es un tema muy largo, con muchas cuestiones específicas, con muchos datos que son muy precisos. Entonces, bueno, necesitamos ir como ordenando y haciéndolo de a poco para que resulte medianamente agradable, ¿sí? Bueno, lo primero que hay que saber, ¿sí? Es el tema de qué es una obligación, ¿sí? Bueno, básicamente es una norma jurídica, es aquella regla a la cual debemos ajustar nuestra conducta y que debemos respetar. Ese es el marco, ¿sí? Muy general. El artículo 724 del nuevo código define a la obligación como, digamos, el derecho que tiene un acreedor, ¿sí?, a exigirle al deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito. Después vamos a ver qué características de la prestación puede tener, cuáles no, no todo se puede, digamos, no todo es susceptible de convertirse en una obligación por distintos motivos, pero eso lo vamos a ir explicando más adelante. Reitero, ¿sí? ¿Qué dice el Código Civil en el artículo 724? Que es el derecho, ¿sí?, que tiene un acreedor por sobre el deudor, ¿sí?, a exigirle una prestación destinada a satisfacer un interés lícito. Después voy a dar ejemplos de esto para que quede más clarito, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las características de las obligaciones? Esto me parece relevante, que lo vayamos como punto por punto para ir entendiendo de qué se trata. Primero, ¿sí?, es una relación jurídica que sí o sí va a necesitar de dos personas, ¿sí? Es decir, un acreedor y un deudor, ¿sí? No podemos ser acreedor y deudores de nosotros mismos, ¿sí?, unilateralmente. Entonces, siempre tiene que haber dos partes para que exista una obligación. Por otro lado, tiene que haber un objeto. Si no hay un objeto, ¿sí?, de la obligación, no tiene sentido, ¿sí? Nadie se constituye en deudor y acreedor haciendo un asado, ¿se entiende? Ahora, si a mí, por ejemplo, alguien me contrata para hacer un asado, entonces ahí sí nace una obligación, hay una relación jurídica de dos partes, etcétera. Pero en el mismo caso, si yo me pongo a hacer un asado, no nace ningún tipo de relación jurídica. Por ende, no hay obligaciones, ¿sí? Bien, hay como dos partes. Después, por eso digo, ¿cómo dividimos? Empezamos. Que tiene que haber como mínimo dos personas, que tiene que haber una prestación, ¿sí? Un objeto determinado, después vamos a ver qué es objeto determinado. Y las obligaciones tienen como dos partes. Una donde nace la relación jurídica, alguien me contrata para hacer un asado, y la otra es, ¿sí?, ante el incumplimiento nace la exigibilidad. Es decir, si a mí me contratan para hacer un asado y están obligados a darme una suma de dinero por hacer el asado y no me lo dan, bueno, efectivamente ahí es lo que se conoce como exigibilidad, ¿sí? Que es la responsabilidad que tiene el deudor de pagar la suma de dinero que contrajo conmigo al momento de contratarme como asador. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Obviamente hay cuestiones generales de las obligaciones. Una de ellas es la obligación jurídica, pero a nivel general de no dañar, ¿sí? Obviamente, esto tiene que ver mucho con los principios generales del derecho. Recuerden el principio de la buena fe, ¿sí? Entonces, bueno, en obligaciones pasa lo mismo, ¿sí? La obligación general que existe en materia de obligaciones es la de no dañar, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que si se genera un daño hay que repararlo, ¿sí? Obviamente, cuando hay que reparar, esto tiene origen en el incumplimiento. O sea, efectivamente, si vos dañaste a alguien,
Bueno, incumpliste con la norma de no dañar, entonces debes resarcirlo, ¿sí? Y el daño obviamente debe ser injusto, ¿sí? O sea, si no es un daño que efectivamente sea considerado por el ordenamiento jurídico argentino como injusto, entonces no estamos hablando de una obligación, ¿sí? De vuelta, el daño debe ser injusto, ¿sí? Bien, vamos a el tema de la responsabilidad civil, ¿sí? ¿Qué es el tema de la responsabilidad civil? Justamente lo que estaba diciendo anteriormente. Es la obligación general de no dañar, ¿sí? Bueno, ese deber de no dañar, en el artículo 1716 del Código Civil, se establece que si alguien daña, eso da lugar a una reparación, ¿sí? El famoso daños y perjuicios, ¿sí? A mí me injuriaron, me calumniaron, etcétera. Bueno, eso va a qué? A que yo pueda demandar a la persona que me injurió, me dañó, etcétera, y reclamar, ¿sí? Que se repare ese daño, ¿sí? En general es una obligación de dar suma de dinero, pero también puede ser una disculpa pública más allá del dinero y demás, ¿sí? Son muchas vertientes, pero básicamente eso es la responsabilidad civil, ¿sí? Es al momento de no cumplir con la norma general de no dañar al otro, ¿sí? Se genera un incumplimiento y ese incumplimiento genera una obligación, ¿sí? Y esa obligación, digamos, es quien cometió el daño debe repararlo. Básicamente, es muy simple esa parte. Bien, ¿cuáles son los factores de atribución, ¿sí?, de las obligaciones? Por un lado tenemos factores de atribución subjetivos como es el dolo. ¿Qué es el dolo? Es la intención deliberada, ¿sí?, la voluntad de dañar a otro, ¿sí? Hacerlo, digamos, consciente de que voy a dañar al otro. Yo, por ejemplo, salgo mañana a despotricar contra X persona y digo cualquier barbaridad. Bueno, evidentemente estoy con intención y con ganas de dañar al otro. Entonces, esto me parece fundamental como para entender cómo volvemos, ¿sí?, al principio general de no dañar, ¿sí? Entonces, una de las atribuciones es que haya dolo, ¿sí? También puede haber culpa, ¿sí? El hecho de, por ejemplo, no actuar diligentemente me refiero a salir con el auto y manejar borracho, ¿sí? Bueno, eso marca una actitud negligente. ¿Por qué? Porque evidentemente, digamos, manejar borracho estás poniendo en riesgo a terceros, con lo cual generás una obligación en el caso de atropellar a alguien, ¿sí? Porque no actuaste con pericia, ¿sí? Entonces, es un clásico ejemplo el exceso de velocidad o el estar alcoholizado a la hora de manejar. Bueno, eso evidentemente, si bien vos no tuviste intención de atropellar a alguien, sí se te atribuye la culpa, que es diferente del dolo. Recuerden, el dolo es la intención deliberada de dañar a otro. En el caso, por ejemplo, de un exceso de velocidad o en algunos casos igual, últimamente ya el tema del alcohol con el manejo, ya hay un cambio doctrinario y jurisprudencial porque ya se empieza a considerar como dolo. Pero por ejemplo un exceso de velocidad, ¿sí? Bueno, evidentemente eso obviamente genera una obligación de reparar el daño ocasionado, aunque no haya sido con intención. ¿Queda claro? Bien, vamos a los factores objetivos. Esto es cuando directamente el daño está hecho y la culpa es irrelevante. ¿Está claro? O sea, no interesa si hay culpa o dolor. Directamente es objetivo el daño, con lo cual eso genera una reparación y una obligación de reparar, mejor dicho, ¿sí? Bien, a ver, ¿qué tipo de obligaciones hay? Esto es interesante. Hay varios tipos de obligaciones. En el derecho siempre
las clasificaciones son múltiples, pero vamos a arrancar con las obligaciones contractuales, ¿sí? De vuelta, vamos con el ejemplo mega básico. A mí me contratan para ser asador, ¿sí? Una vez por semana, todos los jueves a tal hora, en tal lugar. Bueno, firmo yo, firma quien me contrata, ahí nace esa obligación, ¿sí? Y ante incumplimiento de una de las dos partes, hay derecho a ¿qué? A una reparación. ¿Se entiende? Entonces, las obligaciones pueden nacer de contratos, ¿sí? Ya vamos a hablar específicamente de contratos, que es un tema también muy largo, pero hoy se los voy mencionando. Bien, también las obligaciones pueden nacer de la voluntad unilateral. Doy un ejemplo, yo tengo un perro, se me pierde el perro y yo hago una promesa pública, ¿sí? De una recompensa, ¿está? Entonces nace de mi propia voluntad, decir, se perdió mi perro, ¿sí? Si alguien lo encuentra, yo ofrezco una X cantidad de dinero a quien lo encuentre. Bien, ¿qué pasa con esa obligación? ¿Dónde nace la obligación? Primero, la promesa pública. Es un acto unilateral que yo estoy haciendo público diciendo ofrezco X cantidad de dinero a quien recupere mi perro. Pero no solamente falta otro tramo para que esa obligación esté, digamos, conformada, que es, si aparece una persona con el perro perdido, ahí está la obligación de dar la suma de dinero que yo me comprometí públicamente a darla. ¿Se entiende esto? Así que bueno, también pueden hacer de la propia voluntad, como también pueden ser garantías unilaterales, donde yo le garantizo a través de un instrumento, ya sea público o privado, pero certificado a otra persona que voy a realizar X tarea, ¿sí? Bueno, eso también nace de la voluntad unilateral. ¿Se entiende? Bueno, espero que hasta acá venga siendo clara la cosa. No es un tema fácil, es largo, por eso está dividido en varias secciones, porque obligaciones creo que es de las materias más largas de toda la carrera. Bueno, de vuelta en cuanto a qué tipo de relación jurídica hay en una obligación, bueno, siempre tiene que haber un acreedor y siempre tiene que haber un deudor. Ahora, también, esto es importante decirlo, recuerden que yo les dije que como mínimo se necesitaban dos personas porque uno no puede ser acreedor y deudor de sí mismo, ¿sí? Ahora bien, puede haber varios acreedores o puede haber varios deudores y, digamos, también es válido. ¿Se entiende? El requisito mínimo es que haya dos personas, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de personas, podemos hablar de personas humanas, ¿sí? Los seres humanos, o personas jurídicas, una empresa, ¿sí? A mí me contrata la empresa fulanito de tal, SRL, para que yo haga asados. Entonces, ahí la relación jurídica es entre una persona humana y entre una persona jurídica, ¿sí? Bueno, obviamente las personas para que la obligación sea válida tienen que ser capaces de hecho y de derecho. Recuerden cuando hablamos de las personas que estaban especialmente inhabilitadas, etcétera. Bueno, eso eximiría de una obligación. Ahora, para que la obligación sea válida, reitero, tiene que ser capaz de hecho y de derecho, ¿sí? Bueno, ya el tema de que las personas tienen que ser distintas, eso ya lo aclaré, digamos, nadie puede ser deudor y acreedor de sí mismo. Después la obligación debe ser determinada, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la recompensa. Al principio no está determinado. ¿Por qué? Con el caso del perro me refiero. Porque bueno, hasta que no aparezca el perro está indeterminado. Ahora bien, debe ser determinable. Es decir, una vez que aparece el perro, la suma de dinero tuvo que haber sido absolutamente exacta, ¿sí? Yo no puedo prometer, bueno, prometo una gran recompensa pública y no digo cuánto, ¿sí? Entonces tiene que ser determinado. Aunque al principio cueste la determinación exacta como es encontrar al perro perdido. ¿Se entiende? Bien, vamos al tema del objeto de las obligaciones, ¿sí?
¿qué tienen como fin las obligaciones? Bueno, las obligaciones pueden ser de dar, de hacer y de no hacer. Dar, por ejemplo, es la venta de un inmueble. Es algo muy claro. Yo vendo un inmueble y recibo una suma de dinero por ese inmueble vendido. Después, la obligación de hacer, ¿sí? Caso concreto, el del asador. ¿Cuál es la obligación del asador? Hacer el asado, tan simple como eso. Pero bueno, es importante que quede claro el ejemplo como para que vean que existen las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer también. ¿Qué significa de no hacer? Bueno, básicamente un médico, ¿sí?, no puede revelar la historia clínica de su paciente. Es una obligación de no hacer. Vos no podés como médico revelar una historia clínica porque vulnerás derechos personalísimos, la intimidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué condimentos tienen que tener las obligaciones? Tienen que ser posibles, ¿sí? Material y jurídicamente posible. ¿Qué significa esto? Nadie puede, digamos, no pueden hacer una relación jurídica de algo absurdo, como es, por ejemplo, que me contraten para que escale el Everest en 10 minutos, ¿sí? A cambio de una suma de dinero. No, no nace una obligación jurídica porque es fácticamente imposible que en 10 minutos yo pueda escalar el Everest. Así que uno de los condimentos es que tiene que ser posible. Bueno, otro de los condimentos de las obligaciones es que tienen que ser lícitas, ¿sí? Nadie puede ir en contra del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, el Estado no puede poner a la venta el mar, ¿sí? Porque es un bien público del Estado. Entonces, el objeto tiene que ser lícito. Nadie puede generar una relación jurídica para cometer un delito, como por ejemplo contratar a un sicario para que mate a alguien. Bueno, eso es ilícito, ¿sí? Con lo cual no nace una obligación de ahí, ¿sí? Para el Código Civil. Bueno, y además tiene que ser determinada, obviamente, ya lo expliqué, en especie y en cantidad, ¿sí? No podemos generar una obligación diciendo, bueno, yo hago el asado y a cambio vos me tenés que dar plantas. Bueno, pero ¿qué cantidad de plantas? ¿Qué tipo de plantas? ¿Sí? Porque si no, la relación es infinita y tiene que tener un objeto determinado. Entonces, de vuelta, es muy distinto que me contraten para hacer un asado y digamos, el pago sea en, no sé, por ejemplo, tulipanes. La planta de los tulipanes. Bueno, X cantidad de, por ejemplo, kilos de tulipanes. Ahora, la obligación no puede ser me das plantas. ¿Se entiende? Bien. Entonces, vamos haciendo un resumen. Debe ser posible, debe ser lícito, debe ser determinado. También tiene que tener, este es el cuarto condimento, una patrimonialidad valorable, ¿sí? Debe ser susceptible de evaluación económica. Por ejemplo, un profesor particular de inglés, italiano, francés, alemán, hebreo, la lengua que se les ocurra, bueno, es contratado por un alumno o alumna para enseñarle esa clase. Bueno, ok, la valoración económica es cuánto cuesta esa clase, ¿sí? Ahora, también existe la posibilidad, bueno, y ahí obviamente la obligación del alumno, ¿cuál es? Pagar la clase y la del profesor, dar la clase, una obligación de hacer, o también, sí, de hacer, exactamente, de ir y enseñar la lengua por la cual te contrataron, ¿sí? Bien, eso en cuanto a otro condimento, vuelvo a repetir, tiene que ser valorable a nivel económico. Bueno, finalmente, y para concluir esta clase, vamos a ver cuáles son las causas de las obligaciones, que lo expliqué un poquito al principio, pero lo retomo ahora. ¿Cómo nacen las obligaciones? Ese es el último título de esta clase. Pueden nacer de un contrato, esto ya lo expliqué, lo vuelvo a repetir, me contratan para hacer un asado y a cambio yo recibo una suma de dinero. Puede ser
una gestión de negocios, ¿sí? Por ejemplo, mi vecino se fue de viaje, yo tengo una pared, digamos, que nos divide en el departamento de cada uno y de repente empieza a haber humedad, agua, se empieza a descascarar la pared, bueno, se está dañando su departamento y el mío. Entonces yo hago el arreglo, tengo derecho después, ¿sí? A reclamar lo que yo reparé. ¿Se entiende? O sea, eso es una gestión de negocio, ¿sí? La persona X no estaba, yo sí, se empezaba a caer la pared, me encargué y entonces en ese momento ya nace una obligación. ¿Por qué? Porque yo contribuí a una mejora. Lo mismo es bastante similar, ocurre con el tema del empleo útil, ¿sí? Por ejemplo, una amiga mía se fue de viaje, me deja su casa, llega el resumen de la tarjeta de crédito, yo se la pago, bueno, obviamente hice un empleo útil, le pagué la tarjeta para que no entre en mora, ¿sí? Vamos a tener varios capítulos hablando de la mora, del deudor, del acreedor, etcétera, pero eso viene después. Pero de vuelta, si mi amiga se fue de viaje, llega el resumen de la tarjeta y yo se la pago, bueno, hice un empleo útil en favor de ella, ¿sí? Pagándole la tarjeta para que no caiga en mora. Bueno, obviamente eso después tiene que ser restituido a mí, porque yo le hice esa gestión. Y por último, ¿sí? Las obligaciones pueden nacer de títulos, ¿sí? Los títulos son cheques, pagarés, etcétera. Bueno, de ahí también nace una obligación, ¿sí? Un título público también, esto de, lo deben haber escuchado 500 veces, lo de los bonos que emite el tesoro y qué sé yo. Bueno, ¿cuál es la obligación? Yo compro el bono, ¿sí? Doy plata al Banco Central y después el Banco Central en su momento me lo tiene que pagar con intereses, ¿está? Entonces, el título también genera obligaciones, ¿sí? Y bueno, lo último es el tema del enriquecimiento sin causa, que es enriquecerse a expensas de otro. Por ejemplo, una persona, vuelvo a repetir, que hizo arreglos obligadamente, porque arreglos del departamento, digo, volviendo al caso de la pared mojada y qué sé yo, si yo hice un gran arreglo y dejé la pared divina y llega la otra persona, que era la que estaba contigua a mi departamento, y no paga nada, se enriqueció, ¿sí? Sin causa. Y entonces eso también genera una obligación. Así que bueno, a ver, el tema de obligaciones es fascinante, extensísimo, pero lo bueno es que, digamos, en el caso de las obligaciones se puede bajar a la vida real, ¿sí? Cuando hablamos de una obligación de dar, ¿y qué es una obligación de dar? Por ejemplo, yo quiero comprar caramelos en un kiosco, tengo que dar una suma de dinero. Hacer, vuelvo a repetir, el caso del profesor particular o el asador, ¿sí? No hacer el caso del médico de no revelar datos de sus pacientes. ¿Se entiende esto? Bueno, igual de cualquier manera lo discutimos por Zoom. Espero que les haya servido y bueno, les mando un gran cariño a todos y a todas y espero que les haya gustado la clase. Después me dicen qué les pareció. Adiós.